Desperté de la anestesia y lo primero que vi fue a mi madre llorando. Pensé que era de alivio. No lo era. Era de culpa. Mientras yo estaba tendido en esa camilla con el pecho abierto, ellos vaciaron mi cuenta. No reaccioné porque no sabían lo que se les venía encima. Me llamo Daniel Ruiz. Tengo 34 años y soy ingeniero de software en Austin, Texas. Llevo 7 años trabajando para la misma empresa, Meridian Tech, donde pasé de becario a director de producto. No fue fácil. Fueron 7 años de 60 horas semanales, cenas frías, fines de semana frente a una pantalla. Mis padres, Roberto y Carmen, viven en San Antonio, a horas y media de mí. Siempre fuimos una familia unida, o al menos eso creí. Mi padre es electricista retirado. Mi madre ama de casa. Nunca tuvieron mucho dinero. Yo me convertí en el orgullo de la familia. El que lo logró. En septiembre de 2022 me diagnosticaron una cardiopatía congénita. El médico fue directo. Necesitaba una cirugía a corazón abierto antes de fin de año, o los riesgos se volverían incontrolables. Tenía seguro, sí, pero no cubría todo. Y el costo total rozaba los $210. Ese fue mi primer error, pedirles ayuda a ellos. Hay cosas de mi infancia que nunca le conté a nadie. Cosas que enterré porque quería creer que la familia era lo primero. Cuando tenía 15 años, mi tío Marcos le prestó $8 a mi padre para salvar el negocio de una ferretería. Nunca los devolvió. Cuando Marcos los reclamó, mi padre le dijo que la familia no se cobra. Marcos murió sin ver ese dinero. Yo tenía 22 años y lo escuché todo detrás de la puerta. A los 27, cuando conseguí mi primer trabajo bien pagado en Dallas, mi madre me llamó. Hijito, tu padre necesita arreglar el techo. Son solo $4.50. Tú puedes, ¿verdad? Pagué. Un año después, la misma historia. El carro de tu hermana necesita motor nuevo, pagué de nuevo. Cada vez que decía que no, era el hijo desagradecido. Cada vez que decía que sí, era el bendito Daniel. Nunca pedían, manipulaban, y yo lo permitía porque quería su aprobación. Eso me costó más de $30 en 10 años, en préstamos que nunca fueron devueltos. Pero lo peor no era el dinero. Era la frase que mi madre repetía cada vez. Todo lo que tenemos es tuyo, Daniel. Y todo lo tuyo es nuestro. En ese momento me parecía poético. Años después entendí que era una declaración de intenciones. En aquel entonces no lo sabía, pero esa frase era el plan. El 14 de noviembre de 2022, entré al quirófano del St. David's Medical Center en Austin. La cirugía duraría entre 6 y 8 horas. El Dr. Matthews me explicó los riesgos con calma. Firmé los papeles. Le di un apretón de manos. Antes de entrar, llamé a mis padres. Les dije dónde estaba todo. El número de mi cuenta bancaria en Chassé. La contraseña de acceso temporal que había creado para que pudieran supervisar gastos médicos de emergencia. El nombre de mi abogado, James Oyoway, en caso de que algo saliera mal. Les di acceso a $212. Todo lo que había ahorrado en 7 años. Mi fondo de emergencia. Mi inversión de retiro parcialmente liquidada. Todo en una sola cuenta, lista para cubrir la cirugía y la recuperación. Lo que sucedió después lo cambió todo. Desperté 9 horas después. La cirugía había salido bien. El Dr. Matthews sonrió. Mi madre me apretó la mano. Mi padre tenía los ojos rojos. Pensé que era el alivio de verme vivo. 3 días después, desde la cama del hospital, intenté revisar mi cuenta bancaria para confirmar que el seguro había procesado el pago. La aplicación me dio error. Llamé al banco. Silencio incómodo al otro lado.
Luego la frase que nunca olvidaré. Señor Ruiz, la cuenta fue vaciada el 15 de noviembre. Quedan $847. La transferencia fue autorizada desde el acceso secundario que usted configuró, $211.15. Transferidos en 2 movimientos. Uno a una cuenta en San Antonio. Otro a una cuenta en México. Miré a mi madre. Ella desvió los ojos. No lloró. No se disculpó. Solo dijo, casi en un susurro. Dijo, necesitábamos saldar unas deudas. Tú te vas a recuperar. Eres joven, cerré los ojos. Tomé la decisión más fría de mi vida. Lo que mis padres no sabían es que James Olloway, mi abogado, no era solo un nombre en una libreta de contactos. Era alguien a quien yo había llamado 2 semanas antes de la cirugía. No por miedo a morir, sino por miedo a ellos. Algo dentro de mí, esa voz que llevas años ignorando, me había dicho que tuviera cuidado. Así que antes de configurar el acceso bancario secundario, llamé a James. Le conté la historia de los $30. El patrón. Las manipulaciones. Le pregunté, ¿qué pasa si alguien usa ese acceso para robarme? James fue preciso. Daniel, la cuenta que configures como secundaria puede ser monitoreada en tiempo real. Podemos instalar un sistema de alerta con el banco y documentar cada movimiento como prueba forense. Y añadió algo que cambió todo. Tienes forma de probar que les diste ese acceso con un propósito específico y limitado si la tenía. ¿Por qué esa llamada que hice antes de entrar al quirófano? La que duró 14 minutos. Fue grabada. Con el consentimiento legal del estado de Texas. Cada palabra, incluida la de mi madre. Descansa, hijo. Aquí cuidamos todo, el banco tenía los registros. James tenía la grabación. Y yo tenía tiempo. Me recuperé durante 6 semanas. 6 semanas en las que mis padres me llamaban todos los días para ver cómo estaba. 6 semanas en las que yo respondía con calma, con normalidad, sin mencionar el dinero, sin gritar, sin llorar. Mientras tanto, James Olloway trabajaba en silencio. Presentó una denuncia ante la Fiscalía del Condado de Bexar por fraude electrónico, abuso de confianza y apropiación indebida. La evidencia era aplastante. Registros bancarios, transferencias con timestamps exactos, los IPs de los dispositivos usados y la grabación. El banco cooperó de inmediato. Las transferencias al exterior fueron congeladas por orden judicial antes de que el dinero pudiera moverse de nuevo. Mi padre había cometido un error clásico: mover dinero robado demasiado rápido, a cuentas rastreables, sin esperar. James también descubrió algo más. Mis padres habían estado planeando esto desde agosto. Había correos electrónicos entre mi madre y mi tía Lucía en Monterrey, coordinando la recepción de fondos. La deuda que querían saldar no era con el banco. Era una inversión en una propiedad en México que habían hecho sin decirme nada. No estaban desesperados. Estaban calculando. El 9 de febrero de 2023, mis padres recibieron una citación para comparecer ante el juzgado del condado de Bexar. Mi madre me llamó llorando. ¿Consiste esto? Yo le respondí solo con 4 palabras. Te veo en la sala. La audiencia duró 3 horas. El juez Martín Herrera presidía. James Olloway entró con una carpeta de 140 páginas y un iPad. Mis padres llegaron con un abogado de oficio que claramente no esperaba lo que venía. Cuando el abogado defensor argumentó que yo había autorizado el acceso libremente, James pidió permiso para reproducir la grabación. El juez asintió. Se escuchó mi voz. Calmada. Antes de entrar al quirófano, solo úsenlo si hay una emergencia médica que el seguro no cubra. Nada más. ¿Entendieron? Luego la voz de mi padre. Claro, hijo. Solo para eso el silencio en la sala fue absoluto. Mi madre se tapó la boca con ambas manos. Mi padre miró al suelo.
El abogado de oficio cerró su carpeta lentamente. El juez Herrera ordenó la restitución completa del dinero. Más intereses, más costos legales. Impuso una sentencia de 3 años en libertad condicional para ambos, con monitoreo financiero. La propiedad en México fue embargada como garantía del proceso de recuperación de fondos. Cuando salí de esa sala, mi madre intentó hablarme. Le dije que no había nada que hablar. No con rabia, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Recuperé $198 con 40 centavos en los meses siguientes. El resto está en proceso legal. No es perfecto, pero es suficiente. Hoy vivo en Austin, en un departamento que es mío, sin deudas, con un fondo de emergencia real y una única regla: nunca dar acceso a mis finanzas a quien me lastime, sin importar el apellido que comparta. A veces la gente me pregunta si los extraño. Les digo la verdad: extraño a los padres que creí que eran. A los reales los veo con claridad por primera vez en 34 años. Y eso, al final, vale más que los $200.